Buenos días, mi nombre es Juan David Londoño Rojas, tengo 19 años, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío, actualmente curso mi quinto semestre. El tema que les voy a exponer a ustedes, el tema que escogí para la clase de español, de la clase de proficiencia en español, es el tema de catenarias como concepto para el diseño de estructuras. Entonces, adentrándonos, este es nuestro contenido. En la exposición vamos a tratar qué es la catenaria, quién aplica el concepto de catenaria en estructuras, cuál es la particularidad de las catenarias, cómo se relaciona el concepto de catenaria para el diseño de estructuras, quiénes fueron los que implementaron este concepto dentro de sus estructuras. Vamos a dar unas breves conclusiones y finalmente daremos la bibliografía de las fuentes en las que obtuve toda esta información. Entonces, iniciando, ¿qué es una catenaria? La catenaria se define como la geometría natural que adopta una cadena o un cordón con un peso uniforme al ser atada de sus extremos. Es decir, supongamos que estas curvas son cadenas que están siendo sujetas de sus extremos. La representación matemática de la catenaria es y es igual a por el coseno hiperbólico de x sobre a. En esta exposición no vamos a adentrarnos en quién descubrió la catenaria y quién hizo esta definición matemática. Simplemente vamos a tomar el concepto ya establecido para el diseño de estructuras. Listo. ¿Quién aplica el concepto de catenarias en las estructuras? Primero vamos a analizar estos arcos de acá. No vamos a analizar el puente, sino simplemente los arcos. Y vamos a separarlo. Un arco es básicamente esto, es un cúmulo de rocas que están unas sobre otras. Entonces, claro, en el siglo XII, que es la fecha de estos arcos, la forma de construirlos era como el cálculo estructural no existía, es decir, el cálculo estructural era un concepto abstracto para ellos. Ellos simplemente apilaban los ladrillos y coloquialmente a la de Dios, ojalá no se caiga el puente. Si se cae, ojalá no hayan personas encima que mueran. Si no se cae, listo, lo podemos utilizar. Entonces, no es hasta el siglo XVII donde el físico inglés Robert Hooke, cansado de esta situación, dijo: voy a estudiar los arcos para ver qué puedo encontrar. Entonces se dispuso a hacer un breve esquema. ¿Qué analizó? ¿Qué pudo analizar? Que esta roca de acá, el elemento superior del puente, está tratando de caer por su propio peso debido a la gravedad. Entonces, ¿qué está haciendo a estos dos elementos que tiene a sus lados? Lo que está haciendo es apoyarse sobre ellos, está comprimiéndolos. De la misma forma este elemento está cayendo, está haciendo una fuerza de apoyo sobre este, de la misma forma hasta llegar al piso, dándose cuenta que cuando hizo la composición de las fuerzas internas del puente, se formó una curva, que es esta curva azul que tenemos aquí. Él al principio pensó que se trataba de una parábola, pero no, realmente la curva representaba una catenaria. Ahora, ¿cuál es la particularidad de las catenarias? Las catenarias funcionan de esta forma. Vamos a tomar la cadena. Vamos a tomar una cadena normal, una cadena, como les dije anteriormente, con un peso constante. Es decir, cada eslabón tiene el mismo peso. Por ejemplo, ¿qué está haciendo este eslabón? Este eslabón tiene un peso, está cayendo hacia el suelo por efecto de la gravedad. Entonces lo que está haciendo es tratando de alar al apoyo que tiene acá. Lo mismo este eslabón. ¿Qué está haciendo el siguiente? También como está cayendo, lo que le está haciendo al anterior es tratar de alarlo. De esa misma forma hasta llegar a la base. Es decir, este elemento de acá, el elemento más bajo de la catenaria, lo que está haciendo es alando, tratando de alar a los dos eslabones que tiene al lado para no caer, para no soltarse. Lo mismo, lo que hizo Robert Hooke cuando analizó esto fue formar otra vez una línea de fuerzas, que es esta roja. ¿Cuál es la particularidad de esta línea de fuerzas? Esta misma línea o la misma cadena me está dando la geometría ideal para formar una estructura que solamente soporte su propio peso, es decir, que no soporte ninguna carga externa. Entonces, Robert Hooke tenía este análisis y este análisis, el análisis que vimos en la diapositiva anterior, que se dio cuenta que la catenaria que se formaba en el arco que él analizó es la misma catenaria que forma una cadena invertida a 180 grados. En este caso los elementos todos funcionan a tracción, es decir, se están tratando de alar, y en este caso los elementos funcionan a compresión, ya que se están tratando de comprimir los unos con los otros. ¿Qué pudo concluir de esto Robert Hooke? Que este mismo puente pudo haber sido construido únicamente
con esta línea de acción, con los materiales que representa esta línea de acción, y el puente tendría la misma rigidez sin modificar nada. Es decir, todo esto es material sobrante. De ahí la importancia de la catenaria. La catenaria nos da la geometría ideal para estructuras arqueadas que solo soportan su propio peso, de esta forma pudiendo optimizar los materiales. Ahora, ¿cómo se relaciona el concepto de catenaria para el diseño de estructuras? Aquí vamos a hacer alusión al ingeniero civil Heinz Isler, del que vamos a hablar en unos instantes, y vamos a analizar la obra Naturtheater, que es una obra que está hecha en Alemania. Consiste básicamente en un arco hecho de hormigón del que Heinz Isler se basó en esta maqueta. ¿Qué es esto? Un pañuelo. Es decir, Heinz Isler lo que hizo fue llevar el concepto de catenaria en 2 dimensiones a las 3 dimensiones mediante un pañuelo. ¿Por qué un pañuelo? Porque un pañuelo realmente es un material o es un objeto que tiene un peso constante en toda su superficie. ¿Qué hizo él? La ató a las 4 esquinas y por efectos de la gravedad el pañuelo cayó. Aquí ocurre exactamente lo mismo que en la catenaria. Es decir, basado en la idea de Robert Hooke, en que este cable colgante se puede transformar en un arco invertido 180 grados. Entonces, Heinz Isler lo que hizo fue un análisis como este. Este es el pañuelo y estas son sus 4 esquinas donde está atado. ¿Qué está tratando de hacer esta esquina? Está alando a la esquina del pañuelo para no caer porque está cayendo por su propio peso. De la misma forma ocurren todos los elementos de aquí, todos los elementos de aquí, de aquí, de aquí, de todas las partes del pañuelo. Lo que está pasando es que lo está traccionando para no caer. Cuando Heinz Isler invierte este pañuelo 180 grados, se da cuenta que para mantener su estructura, lo que está haciendo este arco de aquí es tratar de traccionar o de apoyarse en los círculos que tienen aledaños. Exactamente el mismo concepto de la catenaria. La catenaria aquí está trabajando a tracción, este mismo pañuelo está trabajando a tracción. Cuando inviertes la catenaria a 180 grados, la figura que funciona ya no trabaja a tracción sino a compresión, de la misma forma que aquí. Como les dije anteriormente, ¿quiénes han implementado el concepto de catenaria? Vamos a hablar del ingeniero civil suizo Heinz Isler, responsable de más de 1400 obras en hormigón armado usando este mismo concepto. Entonces aquí tenemos unos cuantos. Tenemos por ejemplo el área de descanso, un área de descanso que básicamente es un pañuelo atado a sus 3 extremos. La misma forma, el pañuelo le dio a él la geometría ideal que él simplemente llevó de la maqueta a la realidad. Tenemos el tennis shell, que es una estructura con una cubierta, lo mismo, son básicamente unos pañuelos atados los unos así de forma continua y cayendo por el mismo peso de la gravedad. Y tenemos el garden center, que es básicamente aquí vemos una cúpula, es lo mismo, es el mismo concepto, es un pañuelo atado en sus 4 extremos. Entonces, volvemos, qué pena, no sé qué le pasó al celular, dejó de grabar, listo, vamos a continuar. Y vamos en Antoni Gaudí. Antoni Gaudí fue un arquitecto español que, para ponernos más o menos en contexto, Antoni Gaudí fue primero que Heinz Isler, que fue el ingeniero que analizamos anteriormente. Y curiosamente, la fecha de muerte de Antoni Gaudí, el mismo año en el que murió Antoni Gaudí, fue el mismo año en el que nació Heinz Isler. Entonces, este también fue un arquitecto que llevó el concepto de catenaria y gracias al concepto de catenaria descubrió otro concepto que vamos a ver en un momento. Entonces, listo, para analizar el concepto de catenaria que él aplicó en sus estructuras, analizaremos la casa Batlló, que tiene una fachada muy curiosa. Él era un arquitecto que le gustaba salirse de lo común, fuera de los recuadros, de las casas cuadradas que hacían en su época. Él era un arquitecto que se arriesgaba con las geometrías. Entonces, aquí vemos en el plano que en la cúpula, en la parte superior, tiene geometrías catenarias que no solamente dan estética, sino que son geometrías muy bonitas a la hora de poder apreciarlas. Aquí es donde él descubrió un nuevo concepto. Él dijo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que las catenarias solo aguantan su propio peso, pero ¿qué pasa si yo quiero usar una catenaria que también resista peso por encima? Entonces él hizo la misma cadena y le aplicó un peso distribuido, uniformemente distribuido como un tablón, dándose cuenta que la geometría que adoptaba era una parábola. Es decir, la parábola es la geometría ideal para que una estructura, aparte de soportar su propio peso, pueda soportar cargas externas. Entonces, a partir de las maquetas,
él formó figuras en 3 dimensiones de la parábola, que la parábola en 3 dimensiones es un paraboloide de revolución, y la catenaria en 3 dimensiones es una catenaria cupuliforme, es decir, que se ponen a rotar alrededor de un eje de revolución y forman las figuras en 3 dimensiones. Usando este concepto, este fue uno de los diseños que Antoni Gaudí dejó, que es la iglesia Güell, que como vemos es a partir de una maqueta. ¿Qué significan estos pesos? Estos pesos posiblemente en sus diseños él tenía unos elementos muy pesados en la parte superior. Entonces, ¿cuál es la geometría ideal para estos pesos? Es una parábola. Siguiendo con lo mismo, analizamos el Colegio Teresitas. El Colegio Teresitas construido en 1890. Aquí vemos un pasillo hecho a partir de parábolas, y esto es lo interesante de su plano, que en este caso ya las curvas no están en la parte superior donde no soportan ningún otro peso, sino que están en las zonas intermedias. Es decir, estas parábolas, aparte de soportar su propio peso de los materiales, lo que están soportando son pesos que están por encima de él. Por último, para terminar la mini biografía de Antoni Gaudí, tenemos la obra maestra de él, que es la Sagrada Familia de Barcelona. Esta obra, realmente, al ser la última obra de él, ahí están todos los conceptos que él aprendió durante toda su vida. Entonces, dentro de esta catedral, vemos parábolas, vemos catenarias, vemos muchos conceptos que él aprendió. Inclusive dentro de la catenaria hay una especie, dentro de la catedral hay una serie de columnas que tienen unas formas raras. Para las personas que han ido se habrán dado cuenta, o las que han investigado cómo es la catedral por dentro, hay unas especies de columnas con unas formas muy raras, que uno podría pensar, eso fue hecho al azar. Realmente no, realmente esa es la recolección de sus datos, de sus estudios, para darle la geometría ideal a todos los elementos dentro de la catedral. Unas breves conclusiones: que el concepto de la catenaria revolucionó al mundo. O sea, gracias a la catenaria se descubrió que la parábola, por ejemplo, era la geometría ideal para una estructura que no solo soportase su propio peso, sino también una carga encima. Y realmente esto lo que hizo fue ayudar a la optimización de materiales, como vemos en la segunda conclusión. Lo que buscamos nosotros los ingenieros es la optimización de materiales para una misma causa. Por último, vamos a ver las referencias bibliográficas. Toda mi información fue basada en un canal de YouTube llamado Ter, que es una arquitecta, donde ella explica muy bien todos los conceptos que vimos. Finalizando, muchas gracias a las personas que van a ver este video. Espero que les haya quedado los conceptos lo más claro posible. Muchas gracias.